Hola de nuevo, buenas tardes a todos mis amigos y amigas de este mi humilde canal. Esta tarde quería hacer, como hago siempre, una reflexión sobre temas pues candentes y normalmente con temas que se relacionan con el mundo de la salud. Continuando en la línea de mi anterior vídeo, que como sabéis eh, pues versó sobre lo que el significado de conciencia y conciencia, la diferencia entre ambas, y os aconsejaba la lectura de este libro. Creo que se ve bien, ya os lo mostré. Este libro se titula, como os dije, Conciencia y sociedad distópica, coronavirus, estudio del caso, y su director y principal autor pues es Emilio Carrillo. Emilio Carrillo para mí es uno de los grandes maestros espirituales que existen actualmente. Emilio tiene un gran bagaje cultural, economista, profesor, activista, fue político y actualmente pues se dedica a la enseñanza de la espiritualidad, escribiendo libros, dando conferencias. Y a mí me gustaría compartir hoy un extracto de uno de sus últimos vídeos relacionado con el tema sanitario y vacunas, porque me parece que está lleno de sensatez y nos hace reflexionar y nos hace pues pensar y avanzar en conciencia. El vídeo es muy largo, yo solamente voy a poner, creo que son 20 minutos, que es la base o la parte más sanitaria. De todas formas, si os interesa, pues lo podéis buscar en internet o en mi mismo canal. Tengo un apartado titulado Mundo Holístico, y allí voy dejando vídeos de otras personas que me parecen interesantes. Bueno, pues voy a pasar a compartirlo sin más preámbulos, como digo siempre, y os voy a dejar con Emilio. Como siempre dice, bueno, él solamente piensa que sus reflexiones pues nos pueden ayudar a las nuestras y ahí las deja. Precisamente por ahí. Vamos a comenzar precisamente por las vacunas. Pero no por casualidad, sino que cuando hablamos de lo que podemos esperar de este año 2021 y el inmediato futuro, hacer algún tipo de acercamiento a lo que la vacuna puede ser y lo que la vacuna va a aportar, creo que es absolutamente fundamental. De hecho, sabéis que se está indicando desde medios de comunicación, desde responsables políticos, algo así como que con la vacuna todo quedará ya arreglado y que una vez que ya la población se ponga masivamente la vacuna, pues podremos volver a lo que se ha dado en denominar la nueva normalidad. Pues bien, merece la pena reflexionar sobre esto en primer lugar esta tarde para a partir de ahí ir entrando en otras consideraciones. Pero antes que nada hay que hablar sobre las previsiones del COVID y la vacuna en el año 2021. A este respecto, amigos y amigas, soy con vosotros extremadamente claro. En primer lugar, mi forma de ver la vida no es ir contra nada. No soy contra nada ni contra nadie. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como creo que sabéis, no persigo en absoluto convencer a nadie de nada. Cada uno es libre de usar su discernimiento, su sentido común, para actuar como considere oportuno y, desde luego, todas las personas, actúen como actúen, tienen mi máximo respeto y mi máxima empatía. Faltaría más.
con lo que vamos a compartir ahora no se trata bajo ningún concepto, repito, de convencer a nadie de nada ni de intentar imponer ningún criterio de acción. Lo que sí creo que en términos de conciencia es obligado a hacer una serie de reflexiones sobre la vacuna que vamos inicialmente a establecer en varios campos fundamentales. Vamos a hablar de la seguridad de la vacuna, vamos a hablar de la eficacia de la vacuna, vamos a hablar de la eficiencia de la vacuna, vamos a hablar a partir de ahí de lo que se puede esperar por la incidencia de la vacuna ante la crisis sanitaria del COVID durante el 2021 y terminaremos también con una serie de reflexiones, concluiremos este primer apartado de este encuentro con una serie de reflexiones relativas a la obligatoriedad total o parcial con relación a la inyección de la vacuna. Es decir, si realmente la vacuna va a ser finalmente obligatoria, no lo va a ser, y qué podemos esperar a ese respecto. Así que con estos grandes bloques vamos a empezar a hablar de la vacuna. Creo que debemos ser totalmente conscientes de que todo lo que tiene que ver con la vacuna tiene como telón de fondo tres cuestiones que no podemos desmerecer. Por un lado, las urgencias sanitarias. Es obvio que las urgencias sanitarias están ahí. Es obvio que el número de enfermos, el número de fallecidos están ahí. Desde luego, puede haber dudas de si realmente todos los muertos por COVID, todos los fallecidos por COVID, han muerto realmente por COVID. Esa diferencia fundamental en saber si han muerto de COVID o con COVID, al que ya hacíamos referencia en el mes de enero. Y también hay constancia de que a la hora de diagnosticar el COVID se está metiendo en el cajón desastre a otras enfermedades, muchos procesos gripales, por ejemplo, que no son COVID. Pero en cualquier caso, es verdad que los números son significativos y eso lleva a hablar, entre comillas, de urgencias sanitarias. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la vacuna, además de las urgencias sanitarias, tiene también como elemento de fondo las prisas políticas, Más de una persona me ha preguntado, Emilio, ¿cómo es que los partidos políticos, los gobiernos de los distintos países, salvo rarísimas excepciones muy puntuales, están respondiendo todo de la misma manera ante todo lo que está ocurriendo? Y todos, por ejemplo, se están mostrando favorables a la vacunación e incluso, como veremos dentro de unos minutos, planteando la vacunación obligatoria o semi-obligatoria. ¿Qué es lo que está pasando para que fuerzas políticas, grupos políticos tan diversos coincidan y tengan una especie de unanimidad con relación a la vacuna? Muy sencillo, amigos y amigas. Se ha generado un enorme alarmismo, un alarmismo tremendo, y ese alarmismo ha originado igualmente un tremendo miedo en amplísimas capas de la población. Y los políticos lo que temen es que ese miedo, si no se canaliza adecuadamente desde sus posicionamientos, desde sus propuestas, puedan tener para ellos un coste electoral. Y lo que han hecho los grupos políticos de muy distinta ideología es ponderar este hecho, ponderar la circunstancia de que ante tanto miedo, ante tanto pánico, los postulados, las propuestas tienen que pecar, si se peca de algo, más por exceso que por defecto, más pasarse que no llegar. Porque... Fijaros aquí un punto clave en todo este tema es el miedo de la población aterrorizada, hace que los políticos, nuestros políticos, sobreactúen. Lo dice Emilio, que ha sido político, y busquen pues ganancias en el terreno electoral. Seguimos. Que entienden que eso es lo que las encuestas, los estudios demoscópicos están entendiendo. Hay un porcentaje muy alto de la población que ante el miedo y el pánico reclaman de los responsables políticos medidas muy contundentes, entre comillas, aunque no se tenga muy claro qué es eso de muy contundentes, pero medidas muy contundentes, que al menos den la apariencia de que se está haciendo algo consistente. Que realmente sea así o realmente no sea así es otra cosa, pero que dé la apariencia. Fijaros que aquí podríamos hablar de esa noticia de
desbordado las redes, donde el exministro, perdón, no el exministro, sino el director de esto de emergencias, la sociedad de emergencias, pues ante la pregunta de un periodista en el tema de los confinamientos, su respuesta fue: se nos confinó porque no sabíamos qué hacer. Seguimos. De que se hacen cosas consistentes, y eso hace que efectivamente los gobiernos, los partidos políticos, valorando esos estudios demoscópicos, valorando el peso electoral, valorando el coste electoral que ello pueda tener, todos se hayan decantado por esa misma vía. Tener en cuenta que Emilio sabe de lo que está hablando, ya que él estuvo en una formación política y fue vicealcalde en una ciudad muy importante española, con lo cual habla, entiendo yo, con un gran conocimiento de causa. Además, amigos y amigas, de que no podemos olvidar un hecho importante, y ese hecho importante es que la política hace ya bastante tiempo que se alejó de la conciencia. Y no lo digo ni mucho menos de forma alegre, lo digo para diagnosticar una realidad y para echar en falta aquellos tiempos en los que, por ejemplo, la filosofía griega, los filósofos griegos hablaban, y no solamente hablaban, sino que en su época incluso hubo experiencias muy específicas donde los gobernantes, donde los responsables de la gestión de la sociedad eran personas conscientes, o al menos se le pedía y se le exigía que fueran personas conscientes. Esos gobernantes filósofos de lo que habla Platón y Sócrates en el libro La República. Sin embargo, esto no es lo que prima precisamente actualmente. Lo que prima es que en la política hay una fuerte inconsciencia, y esa fuerte inconsciencia hace que los parámetros de conciencia no tengan peso, y sí tengan en peso, sin embargo, esas prisas políticas para dar una respuesta electoral que no tenga un coste, sino al contrario, que pueda tener una ganancia para los distintos partidos y para los distintos gobiernos. Y junto con las urgencias sanitarias y junto con las prisas políticas, hay otro elemento como telón de fondo de todo lo que tiene que ver con la vacuna, enormemente importante: los intereses comerciales. Los intereses comerciales. Estamos hablando de una vacunación que supone el movimiento de unos recursos ingentes, de unos recursos públicos ingentes que van a ir obviamente a parar a manos privadas. Estamos hablando, como siempre que hablamos de este tipo de cosas, de grandes corporaciones transnacionales, grandes multinacionales, grandes corporaciones e industrias farmacéuticas que se han lanzado encima del tema de la vacuna, esperando tener unos pingües beneficios que multipliquen por mucho lo que ya han tenido en casos anteriores, porque esto a otro nivel, a otra escala, ya lo compartimos en el mes de enero, ya sucedió con la pandemia de la gripe aviar, ya sucedió con la pandemia de la gripe porcina, ya hubo determinados medicamentos como Tamiflu que se lanzaron en orden a controlar esas pandemias, y ciertamente eso lo que produjo fue una desviación enorme de recursos públicos hacia esas grandes corporaciones, hacia esas grandes multinacionales e industrias farmacéuticas que obtuvieron unos inmensos beneficios debido a todo ello. Y eso, pero a una escala mayor, tenemos que darnos cuenta y tenemos que reconocer que también ahora está presente. Y está presente de un modo además que llama enormemente la atención, a mí por lo menos me ha llamado, que cuando se busca información sobre los costes exactos que van a tener para la hacienda pública esas vacunas, sabéis que la Unión Europea, en su política de transparencia, ha divulgado los contratos de la Comisión Europea, que está canalizando, que está centralizando todo lo que tiene que ver con la vacuna a escala de la Unión Europea. Esos contratos se han divulgado por mor de la transparencia. Ahora bien, es enormemente curioso, y no lo ocultan, está ahí para cualquiera que quiera verlo, que en el contrato, tal como aparece en su difusión, hay una muy buena parte del contrato que está lleno de tachones. Concretamente, normalmente el 10% del texto está tachado, eliminando una información fundamental para conocer precisamente esto que estamos compartiendo, lo que tiene que ver con el coste, lo que tiene que ver con las implicaciones económicas, lo que tiene que ver con los compromisos presupuestarios que la vacuna conlleva consigo. Y estos tres elementos creo que lo tenemos que tener.
O sea que la Unión Europea, en un alarde de transparencia, pues publica los informes donde habla de los costes, pero un 10% de esos informes están tachados. Seguimos. Tener muy presente cuando hablamos de la vacuna y para entrar ahora en lo que vamos a entrar. Es decir, repito, las urgencias sanitarias, las prisas políticas y los intereses comerciales. Bien, a partir de ahí, cuando todo esto se mete como si fuera en una costelera, ¿a qué llegamos? Bueno, pues llegamos a algo muy sencillo, que tenemos que reconocer que frente a esas cuestiones a las que acabo de hacer referencia, no se están otorgando prioridad a la seguridad de los ciudadanos. Es decir, las urgencias sanitarias, las prisas políticas y los intereses comerciales están por encima y están teniendo más prioridad que la seguridad de los ciudadanos y, por ende, su salud. El objetivo de disponer las vacunas cuanto antes, en un tiempo récord, ha hecho que se salten una serie de pasos y controles perfectamente previstos y tabulados en los protocolos que se suelen aplicar a esta materia. Unos protocolos que están muy establecidos, unos protocolos que están muy tabulados. Esos protocolos han saltado por el aire por mor de las circunstancias a las que venimos haciendo referencia. Y esto, evidentemente, hay que ponerlo en atención, hay que llamar la atención sobre esto, que no ha habido una prioridad sobre la seguridad de los ciudadanos, sino que las prisas políticas, las urgencias sanitarias y los intereses comerciales han primado. Hay que ponerlo en valor y hay que divulgarlo con tranquilidad, con sosiego, sin enfadarnos, simplemente haciendo un análisis certero de lo que está ocurriendo, máxime cuando se están desarrollando vacunas con tecnologías muy novedosas. Es decir, que no estamos hablando de tecnologías que estén ya muy manidas, tecnologías que haya ya un recorrido muy largo con relación a ellas. No. Estamos hablando en casos muy importantes de vacunas que son enormemente novedosas. En concreto, como sabéis, las denominadas vacunas ARNM. ¿Qué es esto de la ARNM? Muy bien, pues es muy sencillo. El organismo humano cuenta con los denominados ribosomas, que son unos complejos supramaculares de ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas que configuran una estupenda máquina celular presente en todas las células, curiosamente, salvo en los espermatozoides. Y esta perfecta máquina se puede también definir como centros celulares de traducción que hace posible la expresión de los genes. Es decir, la información contenida en el ADN llega transcrita a los ribosomas en forma de ARN mensajero, a partir de lo cual se sintetizan las proteínas. Este funcionamiento celular, este funcionamiento genético que tenemos los seres humanos, en el caso de la vacuna, ¿qué es lo que se hace? Pues bien, lo que se hace es que esos ARNM mensajeros, por tanto, en lugar de ser los naturales, se inyecta en el cuerpo humano un mensajero distinto, que es un mensajero artificial, un mensajero extraño, un mensajero que curiosamente hay científicos que denominan el ARNM alienígena, para poner en valor, para poner la incidencia en que se trata de un componente extraño. ¿Con esto qué se pretende? Pues al introducir este componente extraño, este ARNM alienígena, lo que se pretende es generar unas proteínas que actúen contra el virus. Ciertamente, este intento no está muy claro que vaya a tener resultados, esa es la realidad, porque ahora hablaremos de los ensayos clínicos que no han sido lo suficientemente prolongados. Pero en cualquier caso tiene, en lo que ahora nos interesa, hablando de la seguridad, tiene un elemento que tenemos que considerar. Y el hecho es que ese ARNM alienígena o extraño, una vez que ha generado, o puede ser que haya generado, esa proteína que nos defiende contra el virus, eso sigue ahí. Ese ARNM alienígena sigue ahí, sigue estando en nosotros, sigue estando en nuestro citoplasma y sigue estando durante un tiempo que no se tiene claro cuál es. Y no se tiene tampoco claro las consecuencias que tener ese elemento extraño en nuestro citoplasma puede producir para el organismo humano.
con lo que estamos hablando, evidentemente, de unas tecnologías, entre comillas, muy punteras, pero que ofrecen todavía muchas dudas y que conlleva, desde luego, que nos introducimos, no en cualquier parte de nuestro organismo, sino en el citoplasma, un componente que no se va a disolver en el corto plazo, sino que se va a mantener más allá del posible efecto que pudiera tener en la generación de la proteína que nos defiende del virus. Y si por lo anterior no fuera suficiente, hay que sumarle lo ya ocurrido con pandemias precedentes, como comentábamos anteriormente. Hablando de seguridad, tenemos que ser conscientes que las vacunas sirvieron sobre todo para proporcionar, como ya he comentado, grandes beneficios a grandes corporaciones transnacionales. Y para terminar este primer apartado con relación a la vacuna de la seguridad, abro un interrogante. ¿Nos podemos fiar de esas industrias farmacéuticas e inyectarnos en nuestro cuerpo lo que ellas digan que es beneficioso, incluso afectando a nuestra genética? Ya hay bastantes miedos y, desde luego, mi objetivo no es alentar más miedos. Ya hay suficiente. Pero, no obstante, una cosa es el miedo y otra cosa es la toma de conciencia sobre la realidad. Lo cierto es que estas corporaciones que aspiran siempre a obtener el máximo lucro son corporaciones que hace ya bastante tiempo no tienen su negocio en la salud, sino que tienen su negocio en la enfermedad. Y esto hay que tenerlo muy presente cuando hablamos de lo que estamos hablando. A partir de ahí podemos pasar a un segundo punto con relación a la vacuna, que es su nivel de eficacia. Mirad, cuando se habla de eficacia, una cosa es la eficacia y otra cosa es la eficiencia. Cuando se habla de eficacia estamos hablando de la eficacia de los ensayos clínicos que sirven de base al lanzamiento de la vacuna. Cuando hablamos de eficiencia, que lo haremos posteriormente, estamos hablando de los efectos que eso tiene en la población. Pues bien, con relación a la eficacia, volvemos a lo de antes. Debido a tantas prisas, debido a tantos intereses, debido a tantas urgencias, la realidad es que las muestras usadas para los ensayos clínicos se han centrado en estratos muy específicos de la población, un estrato muy específico de personas, que por sus características de raza, sexo o edad no se ajusta ni de lejos a la diversidad de la población a la que se pretende vacunar. Creo que lo entendéis. Cuando se hacen ensayos clínicos de vacuna, se está pensando en la población a la que la vacuna se va a dirigir, ¿verdad? Pues bien, los ensayos clínicos deben tener muestras de población que sirvan como síntesis de la gran población a la que se va a querer vacunar posteriormente. Y en este caso, amigos y amigas, esto no ha sido así. No ha sido así bajo ningún concepto. Es decir, los ensayos clínicos se han hecho sobre estratos de población muy concretos que en absoluto responden a la gran variedad de lo que es la población que va a ser o se pretende que sea vacunada. Poneros como caso que, no sé, la vacuna, por ejemplo, Pfizer solamente ha tenido pruebas con ciudadanos de Estados Unidos y de Argentina, o Moderna solamente con ciudadanos de Estados Unidos. Y podemos decir, bueno, ¿qué más da? Son seres humanos. No, no. Cuando hablamos de este tipo de cosas, los segmentos poblacionales son muy importantes porque por muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra configuración celular, con nuestra configuración genética, con nuestra propia configuración orgánica, hay que tabular muy bien los distintos cuadros, las distintas muestras y si no se corre el riesgo de que se lancen unas vacunas que los ensayos clínicos no han tenido, ni mucho menos la intensidad, no han tenido la calidad que para un tema como este, sin duda ninguna, se precisa. A lo que hay que añadir otro problema que atañe igualmente a la eficacia de la vacuna, el horizonte temporal del ensayo antes de su lanzamiento. Es decir, el ensayo se ha realizado limitadamente, como acabo de compartir, pero es que además se ha realizado sobre un periodo temporal muy, muy corto, muy, muy limitado. La mayoría de las pruebas han sido solo de 2 meses tras la administración de la segunda dosis. Es decir, cuando se ha ya metido la segunda dosis a personas, el máximo tiempo que se ha estado a la espera de saber cuáles pueden ser los efectos secundarios son 2 meses. Pero es que 2 meses, cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, es muy poco tiempo. Pero claro, las urgencias sanitarias, las prisas políticas y los intereses comerciales han acortado los tiempos de los ensayos clínicos y se han lanzado la vacuna sin que los parámetros, sin que los estándares que se suelen utilizar para este tipo de cosas hayan prevalecido. Batería de consideraciones, amigos y amigas, que planteando numerosas incertidumbres sobre la auténtica eficacia de la vacuna,
sí conducen a una certeza. La vacunación masiva en marcha es una continuación del propio ensayo clínico. Y sé que esto es muy fuerte y me lo he pensado mucho para decirlo y me he documentado mucho para afirmarlo. Pero es que no cabe ninguna duda, amigos. Es decir, las personas que se están vacunando forman parte del ensayo clínico. Un ensayo clínico que se tenía que haber hecho antes, con la debida tranquilidad, con las debidas muestras, con el debido tiempo. No se ha hecho y las personas que se están vacunando ahora van a servir precisamente como parte de ese ensayo que tendría que estar más que hecho. Y esto no es una opinión, esto es una certeza que hacen suyo virólogos, que hacen suyo especialistas, que hacen suyo médicos y que debemos tener muy, muy en cuenta. La vacunación masiva en marcha es una continuación del propio ensayo clínico, lo cual evidentemente es una auténtica aberración. Pasamos a continuación a, bueno, o todavía quizás, fijaros, tengo aquí delante unas referencias de una revista muy prestigiosa, el Diario de Medicina New England, que es de un enorme reconocimiento público, un editorial de esta revista de diciembre, del 28 de diciembre del pasado año 2020, hace por tanto de hace unos 40 días en números redondos. Y en este editorial se preguntan cuestiones como esta. ¿Surgirán problemas de seguridad inesperados cuando el número aumente a millones y posiblemente a miles de millones de personas frente al número tan reducido que han valido en los ensayos clínicos? ¿Surgirán efectos secundarios con un seguimiento más prolongado que vayan más allá de estos 2 meses a los que he hecho referencia? ¿Y qué pasa con los grupos de personas que no estuvieron representados en estos tipos de ensayos como niños, mujeres embarazadas, pacientes inmunodeprimidos de diversos tipos, etcétera, etcétera? Y estas preguntas, insisto, amigos y amigas, no lo hace ningún escéptico en redes sociales. Se hacen, estas preguntas se plantean en una publicación enormemente prestigiosa y reconocida en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la medicina. Y dicho esto sobre la eficacia, muy relacionado, como decía, sobre el ensayo clínico o los ensayos clínicos, vamos a hablar ahora de la efectividad, La realidad es que cuando se analiza toda la información que tenemos a nuestro respecto, preguntas tan elementales como la siguiente carecen de respuesta fehaciente. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura la teórica inmunización de la vacuna y durante cuánto tiempo continuará siendo eficaz? ¿La vacuna previene la enfermedad asintomática? ¿Pueden los vacunados transmitir el virus? ¿Qué sucede con la inevitable gran cantidad de receptores que quizás omitan su segunda dosis? ¿Qué ocurre con las nuevas cepas del virus y con los cambios y mutaciones que se puedan realizar en estas cepas? Estos y otros interrogantes, a estos y a otros interrogantes similares, se unen nuevas preguntas que afectan a la efectividad de la vacuna desde ángulos estrictamente operativos. Es decir, si todo lo que venimos compartiendo no fuera suficiente, también hay que añadirle interrogantes de tipo operativo. Por ejemplo, la complicada logística en su distribución y mantenimiento, la formación y capacidad numérica del personal de enfermería encargado de aplicarla, la situación clínica de cada paciente, que no va a poder ser controlada como en los ensayos clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusiones para el 2021. Tras lo que hemos hablado de la seguridad, lo que hemos hablado de la eficacia y hemos hablado de la eficiencia, conclusiones para el 2021. Pues creo que la conclusión fundamental está muy clara. Todo indica que son infundadas las ideas y apreciaciones que quieren convencernos de que las vacunas posibilitarán la vuelta a una vida normal. Ya no solamente por las muchas preguntas, por las muchas incertidumbres que ya hemos compartido, sino fundamentalmente también por lo que hemos dicho últimamente, es decir, por lo que son las nuevas cepas, por lo que son las mutaciones. Por no irnos muy lejos, sabemos que la vacuna de la gripe, las personas tienen que vacunarse todos los años, porque esa vacuna de la gripe, que tiene una cierta semejanza, ¿no?, con lo que es todo el tema del virus, del coronavirus, esa vacuna de la gripe hay que inyectársela todos los años. Y esto abre un interrogante que yo me atrevería a reflejar o a constatar o a resumir de la siguiente forma. Lo más probable es que el año 2021 vivamos algo parecido que en el 2020, es decir, que haya fases, haya fases de incremento de la incidencia sanitaria del virus y fases de decremento de esa incidencia sanitaria. Pero desde luego lo que difícilmente se puede barruntar, yo creo
que es inverosímil barruntarlo, es que a lo largo de este año 2021 vayamos a entrar en una situación de normalidad. Con lo cual, además, habida cuenta de estas puntas que se puedan ir dando, también eso va a ser un acicate para que se sigan manteniendo buena parte de las medidas de limitaciones, de prohibiciones, de coercitivas que se han ido desarrollando y se han ido implantando durante el año 2020. Por tanto, el año 2021 no se puede contemplar como un año en el que se le diga adiós a esta situación, sino que en buena medida va a ser un año de continuidad de esta situación. Lo cual, además, desgraciadamente, no solo cabe prever para el 2021, sino que probablemente se mantendrá más allá del propio año 2021. Y por fin, amigos y amigas, vamos a hablar de la obligatoriedad de la vacuna. Cuando hablamos de la obligatoriedad de la vacuna, tenemos que hablar de la obligatoriedad por vías directas y la obligatoriedad por vías indirectas. Ambas son obligatoriedad, pero se plasman, se cristalizan de un modo distinto. La obligatoriedad directa, bueno, pues lo que están haciendo ya determinados países, de China a Qatar, donde la gente está obligada a vacunarse, está obligada. Y si no te vacunas, se toman medidas contra ti, que son medidas de cárcel, que son medidas de prisión, o que son medidas, como sucede en Qatar, de deportación. Con lo que la obligatoriedad viene impuesta por el Estado, no dando margen de maniobra al ciudadano para que calibre en libre albedrío si, viendo los pros y los contras, le interesa o no le interesa el inyectarse la vacuna. En este tipo de países, que no son pocos, la obligatoriedad se impone por vías absolutamente directas. ¿Qué sucede, en cambio, en esos países que se denominan democráticos? Es decir, los países que dicen tener un Estado de Derecho. Bueno, pues claro, si hay un Estado de Derecho y hay un sistema democrático, ahí debería prevalecer ese libre albedrío, debería prevalecer el criterio personal a la hora de ponerse o no ponerse la vacuna. Ahora bien, independientemente de que en estos países, con toda seguridad, no se van a tomar medidas como las de esos otros países autoritarios a los que acabo de hacer referencia, sí es cierto que se están barajando y a lo largo del año 2021 probablemente vayan cristalizando cosas como estas, se están barajando métodos indirectos, de obligación indirecta. El que más está comentando, el que más está ya divulgando, pues el carné COVID, el pasaporte sanitario, es decir, un documento que solo estaría a disposición de las personas que se hayan vacunado. Y ese documento sería imprescindible para realizar determinadas actividades. Por ejemplo, para asistir a eventos públicos. Por ejemplo, se ha hablado incluso de la necesidad de ese carné para utilizar transportes públicos. Y algunos responsables políticos de distintos países, entre comillas, democráticos, han llegado incluso a plantear, amigos y amigas, la necesidad de tener el carné COVID, ese pasaporte sanitario, de tenerlo para acudir al centro de trabajo, lo cual significaría que si no tienes ese carnet, pues no puedes acudir a tu centro de trabajo. Claro, si no puedes acudir a tu centro de trabajo, tu empresa te va a despedir porque no puedes llevar a cabo la actividad laboral. ¿Llegaremos a tanto? Pues lo iremos viendo a lo largo del año 2021, pero tenemos que ser conscientes que en todo lo que es la obligación directa o indirecta de la vacuna vienen curvas y que cosas que ahora en febrero nos pueden parecer difícilmente creíbles, iremos viendo como poco a poco, durante este año 2021 van tomando cuerpo. Entre otras cosas, porque os comentaba, amigos y amigas, que los gobiernos, los partidos políticos, lejos de actuar desde la conciencia, lo hacen pensando en las encuestas electorales, en los costes y en las ganancias electorales. Pues bien, las encuestas dicen que más del 70% de los que desean ponerse la vacuna consideran que esta ha de ser obligatoria para todo el mundo. Repito el dato, que no solamente son encuestas en España, sino son estudios demoscópicos de distintos países. Aproximadamente el 70% de los que dicen que quieren vacunarse, no solamente es que quieran vacunarse, es que insisten además en que debe ser obligatoria para todo el mundo. Y desde luego, y lo repito, en el ámbito de la política, los costes y las ganancias electorales son enormemente importantes, a los que se unen, por supuesto, las presiones de esos intereses económicos y de esos intereses comerciales a los que vengo haciendo referencia. Para colmo, como no puede ser de otra manera, porque
Estamos hablando de grandes intereses y de grandes corporaciones. Las grandes corporaciones tecnológicas, de Microsoft a Oracle, ya han anunciado que, que están ya trabajando y tendrán pronto a disposición una iniciativa conjunta, es como estoy leyendo aquí la noticia, una iniciativa conjunta, curiosamente se habla de la digitalización de las personas. Una iniciativa conjunta de todas estas grandes corporaciones para la digitalización de las personas mediante aplicaciones que permiten el acceso digital a los registros de vacunación utilizando la especificación de tarjetas de salud EDMAR interoperables y abiertas. Se trata de lo que han dado en denominar en siglas en inglés la VCI, que pretende que los usuarios tengan una copia digital encriptada en sus credenciales de vacunación para almacenarla en sus dispositivos móviles mediante diferentes aplicaciones que se irán desarrollando o también recibiendo una acreditación impresa con códigos QR que contengan credenciales para verificar estos datos. ¿Qué significa esto, amigos y amigas? Bueno, que si tuviéramos duda acerca del carnet COVID, del pasaporte sanitario, las dudas hay que despejarlas. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones tecnológicas, que saben muy bien a lo que juegan, han puesto ya en marcha un número muy importante de recursos para obtener aplicaciones en orden a que ese carnet COVID no sea un papel, sino que vaya en la aplicación del móvil de la persona y que esa aplicación del móvil sea en definitiva la que te abre las puertas o no de cuestiones como las que hemos comentado. La participación en eventos públicos, teatro, cine, partidos de fútbol, encuentros masivos por las razones que sean, conciertos, etcétera. Eso en casi todas las declaraciones públicas que encontramos en la mayoría de los países, entre comillas, democráticos, está ahí. También aparece con cierta frecuencia la relación, lo relativo al uso de transportes públicos y en menor medida, pero también el acudir a centros de trabajo. Esta aplicación móvil sería la puerta que te abre o no te abre precisamente el acceso a todas estas cuestiones. Todo lo que estamos aquí compartiendo, tanto sobre la seguridad, sobre la eficacia, sobre la eficiencia, sobre COVID en el año 2021, con estas fases a las que hemos hecho referencia y, por supuesto, lo que acabo de compartir acerca de la obligatoriedad directa o indirecta de la vacuna, lo tenéis muy desarrollado, he hecho una síntesis apretada, lo tenéis muy desarrollado en el documento que vais a recibir. El documento, el texto base que, como sabéis, Kiko tiene la gentileza de remitiros a todos posteriormente a este encuentro. Por cierto, aprovecho, ya también si me acuerdo, espero que sí, lo repetiré al final del encuentro, que en este caso ese texto base no lo vais a recibir mañana viernes, sino el lunes, porque hay una serie de nuevas actualizaciones que me acaban de llegar ayer y hoy y que no he tenido tiempo de meter en el texto base. Así que en ese texto base, aunque esas actualizaciones ya me estoy refiriendo a ella ahora verbalmente, pero quiero que dispongáis de ella también en el texto. Y por eso el texto no lo vais a recibir mañana viernes, sino el próximo lunes. Insisto, y todo lo que hemos compartido acerca de la vacuna lo vais a tener ahí debidamente estructurado y debidamente desarrollado. Bien, además de lo que tiene que ver con el COVID, con la vacuna, ¿qué otras lecciones básicas en términos de conciencia podemos definir para este horizonte venidero? Para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este año 2021. ¿Por dónde van a ir los tiros? Pues vamos a ser sintéticos, pero contundentes al respecto. Primero, os traslado la reflexión, mi convencimiento, pero que os planteo a modo de reflexión, de que la sala de los espejos continuará abierta de par en par. ¿Recordáis lo de la sala de los espejos, verdad? Lo veíamos el mes pasado. La sala de los espejos es la llegada a la humanidad de un momento histórico en el que todo queda a la vista. Todo queda a la vista. Todo queda a la vista desde lo colectivo y todo queda a la vista desde lo personal. Y ese momento ha llegado. Es un momento en el que cualquier persona que quiera ver, cosa distinta, lógicamente, es que no se quiera ver, toda persona que quiera ver puede encontrar fuera cosas que no hace mucho tiempo estaban absolutamente ocultas, estaban totalmente bajo la tramoya. En el mes de enero pusimos muchos ejemplos al respecto, datos sobre el funcionamiento de la élite, sobre el funcionamiento de las corporaciones, temas que hemos compartido ya ahora con relación a la vacuna y otras muchas cosas que, por ejemplo, cuando ocurrió la gripe aviar o cuando ocurrió la gripe porcina, no estaban a la vista y la gente no tenía la posibilidad de percibirlo
con la claridad que se está viviendo en el momento presente. Y os recuerdo que la sala de los espejos, que además de permitir ver lo externo, la realidad que nos rodea, también nos permite vernos a nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos y ver cómo ante determinadas circunstancias, cómo reaccionamos y cuál es el cómo vivimos el qué. Es decir, ante determinadas circunstancias que son el qué, el cómo vivimos el qué. Y cuando las circunstancias son circunstancias apretadas, son circunstancias tensas, ese cómo se vive el qué queda enormemente en evidencia. Y dicho esto, me gustaría compartir con vosotros lo siguiente, que desde luego, quien en medio de las situaciones convulsas del año 2020 se nutrió de la confianza en la vida, ya no perderá jamás esa confianza. Lo digo porque muchos de vosotros y de vosotras no habéis perdido, a pesar de todo lo vivido en el año 2020, esa confianza en la vida. Pues aseguro que si no lo habéis perdido hasta ahora, ya no lo vais a perder. Quien no tuvo miedo ya vivirá siempre en libertad. Quien no experimentó temor a la muerte ya nunca olvidará cómo gozar la vida de instante en instante. Quien aprovechó estas situaciones distópicas para conocerse mejor, hacer cambios en su día a día en coherencia con su genuino ser e indagar más allá de la apariencia buscando la realidad, ya mantendrá constantemente activa la llama de la consciencia. Y esto no es una llamada a la autocomplacencia, es la realidad. Estas circunstancias están permitiendo que cada uno nos veamos a nosotros mismos. Y cuando percibimos nuestro estado de conciencia y cuando ese estado de conciencia se ha mantenido en esa confianza, en esa libertad, etcétera, etcétera, podemos tener la seguridad de que eso está ya instalado fuertemente, integrado fuertemente en nuestro estado de conciencia. Y los que desconfiaron de la vida, los que tuvieron miedo, los que temieron la muerte, los que no se miraron a sí mismos para crecer, los que se conformaron con las versiones oficiales sin molestarse en escrutar la verdad, pues bien, todos y cada uno de ellos, que son muchos, que no se preocupen, pues 2021 pondrá a su disposición una completa batería de nuevas experiencias para ver si ahora aprovechan la oportunidad, porque el año 2021 no va a suponer la finalización de nada, sino la continuación de todo lo que estamos viviendo y con más intensidad. Y desde luego, la sala de los espejos está ahí. Y esa sala de los espejos ha permitido a muchas personas crecer. Nos hemos dado cuenta, muchas personas, que es la primera vez en la historia en la que hay una sensación de que somos una sola humanidad, que lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y eso tiene que llenarnos de más confianza en lo que va a ser la evolución de la conciencia que con el telón de fondo de todo lo que está ocurriendo va a acontecer. Y la pandemia ha enseñado a muchas personas a soltar cosas, a darse cuenta de lo poco que realmente necesitan, ni comprar, ni viajar tanto. Y la pandemia nos está enseñando prioridades. Son elementos que también la sala de los espejos están ahí, está ahí mostrándonos, y son elementos de conciencia que tenemos que ponderar y que tenemos que poner en valor. Junto con la continuación de la sala de los espejos, una vez que hemos dejado atrás ya, hemos compartido el tema de la vacuna, la primera reflexión sobre la continuidad de la sala de los espejos. Segunda reflexión, el ensayo de ingeniería social que vivimos no solo va a seguir en marcha en el año 2021, sino que se va a agravar en sus consecuencias. Y con esta exposición final que nos hace Emilio, para mí, de una forma tan brillante, pues yo quisiera hacer un comentario final. Y este comentario final es algo que él ha dicho, que me parece muy importante, que me parece muy esperanzador, porque él acaba diciendo que todo lo sucedido en 2020 va a seguir sucediendo en 2021 y probablemente potenciado. Pero nos da una esperanza, y es que también dice que todas aquellas personas que en 2020 continuaron o continuamos amando la vida, que no
sucumbimos al miedo, pues todas esas personas ya nunca vamos a tener miedo. Y además vamos a ser libres. Y es que además vamos a entrar en otra dimensión. Emilio dice al final de todo este vídeo, que lo tenéis colgado en YouTube, que nos vamos a mover hacia un futuro donde se van a suceder pandemia tras pandemia y donde esta nueva realidad se va a basar en tres pilares que van a ser las pandemias, van a ser las interferencias electromagnéticas debidas en gran parte a la instalación masiva de antenas 5G, con todo lo que ello supone a nivel del planeta, pues eso también veremos a ver de qué manera trastorna nuestra salud. Todos esos satélites, miles de satélites conectados alrededor de la Tierra y emitiendo ondas electromagnéticas de una determinada frecuencia. Y finalmente habla también de las consecuencias del previsible cambio climático, lo cual, o la suma de todo, va a hacer que nuestros políticos pues nos tengan de alguna manera bajo la premisa del miedo y en algunos casos del terror. Pero la buena noticia es que, como dice Emilio, todos aquellos que seguimos amando la vida, que no hemos sucumbido al miedo, ya nunca lo haremos y seguiremos siendo, a pesar de todo, seres libres. Y sin más, queridos amigos y queridas amigas, pues desearos de todo corazón que forméis parte de esa inmensa minoría, por decirlo de alguna manera, que amamos la vida, que no tenemos miedo y que nos sentimos libres. Un fuerte abrazo a todos, que tengáis un buen fin de semana y, como siempre digo, que seáis muy felices. Hasta mi próximo vídeo.